Bienvenidos a su programa Poder Ciudadano. Les saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino en este arranque, inicio del año 2023. Y este programa, pues tenemos un invitado muy especial. Él es un escritor, analista político y además un amigo que conozco hace muchos años y que desde hace mucho tiempo está en los medios de comunicación también, y me da mucho gusto platicar contigo. Es el licenciado Raúl Rodríguez. ¿Cómo estás, querido Raúl? Qué gusto. Juan Carlos, muchas gracias, feliz año, gracias por la invitación, saludos a todos. Raúl Rodríguez, pues ahora en esta etapa, bueno, yo les quiero platicar el Coro de Monólogos, que fue el primer libro, la primera novela política que escribió Raúl hace ya algunos años. Tuvimos el honor de presentar este libro en varios estados de la República y de ahí fueron otros 3 libros, pero ahora, aparte de ser un escritor ya con estos 4 libros, Raúl, estás haciendo un trabajo, bueno, además del análisis político también, que te conocemos muy bien y que se refleja en esa novela de Coro de Monólogos. Estás ahora con una, digamos, campaña, con una causa muy relevante, muy importante, que son los Objetivos 2030 del Milenio de la Organización de Naciones Unidas, y que nos gustaría mucho que nos platicaras, Raúl, sobre este tema. Sí, gracias Juan Carlos. Pues mira, la Agenda 2030 tiene su origen en 2016-2017. Se hizo un estudio a nivel mundial de cuáles eran los temas prioritarios para apoyarse, ¿no? Un poco como para encauzar la temática del voluntariado a nivel mundial. Uno de los temas que surgió fue el de la prevención de adicciones, la meta 3 de estas 17 grandes metas que se pretende cumplir en 2030. Se llama 2030, pero en realidad son 17 metas para cumplirse en 2030. Muy bien. Y a raíz del primer ejercicio que yo hice en reclusorios, que plasmé en mi último libro, que es una crónica novelada de la labor que hice en reclusorios y con enfermos terminales, con ancianos abandonados y con gente en situación de calle, me propusieron ser promotor de esta agenda y yo con mucho gusto acepté porque, pues por darte un contexto, el tema de la prevención de adicciones, hoy en día en el mundo post-COVID se calcula que ha habido más de 1 millón de suicidios a nivel mundial. En México la tasa de suicidios en jóvenes se ha multiplicado exponencialmente y es una epidemia silenciosa. Está fuera de control. Todos sabemos que haber estado 24/7 encerrados, viéndonos al espejo, ¿no? Conviviendo con nuestros fantasmas, con nuestros duelos no resueltos, con nuestros demonios, pues generó violencia intrafamiliar, separaciones, divorcios, alcoholismo, drogadicción, depresión. Hay una demanda inaudita hoy en México de terapia, demanda de terapeutas, de psicólogos, de ayuda profesional para adicciones, para prevención de depresión, etcétera, tratamiento de temas de pareja, etcétera. Y es algo preocupante, ¿no? Que son temas que no se abordan con la debida importancia que tiene. Y yo agradezco mucho hoy tu espacio aquí de Poder Ciudadano, porque creo que es uno de los temas fundamentales del individuo como ciudadano, ¿no? El también atender su vida emocional como punto de partida para que todo lo demás funcione, ¿no? Fíjate que es bien importante, Raúl, lo que nos acabas de mencionar, porque efectivamente la construcción de ciudadanía pasa por varios tópicos, pero muy, muy relevantes. Y esto que nos acabas de decir, ya lo habíamos anticipado nosotros también, todo lo que generó la pandemia, que aún no la terminamos, 3 años de pandemia. Y ahí viene otra. Y estamos viendo la que puede venir ahora, pero lo que acabas de mencionar es clave, ¿no? El tema depresivo, de las emociones, la depresión, el tema de la ansiedad, lo puedo decir sin ningún tipo de problema. Después fui de los primeros que les dio COVID hace 3 años, antes de las vacunas, y el tema de la ansiedad, de veras que es grave, ¿eh? O sea, genera una ansiedad que hasta la fecha uno tiene que andar batallando con lo que te generó el COVID, la pandemia, el encierro que dices. Pero esta cifra es escalofriante, la de 1 millón de suicidios adicionales a la tasa o al promedio que ya había a nivel mundial, ¿no? Y en México pues no escapamos de eso, Raúl. Tú aquí en tu espacio te he visto muchas de tus entrevistas y hablas constantemente de, digamos, el deterioro de la convivencia social, ¿no? Ya no sé,
invasión del espacio público, abandono de las áreas recreativas, violencia, corrupción, inseguridad. Y todo eso tiene como origen, fíjate, yo ahí en los reclusorios descubrí una cifra terrible. Cerca del 95% de los delincuentes en Santa Marta, Catitla, que fue donde hice yo 8 años de labor, cerca del 95% delinquieron en el contexto de alguna adicción. 95%. O alcohol, o mota, o pastillas, o el chemo, o sea, cualquiera de las adicciones que me puedas mencionar. Hubo un caso de un chavo que atropelló, estudiaba medicina muy cerca de aquí, de donde estamos grabando. Atropelló en una borrachera un fin de semana, fue a un antro y saliendo del antro en el alcohol, atropelló a un muchacho y por homicidio imprudencial está purgando sentencia de 19, 20 años. Lo que acaba de pasar con este cuate también, ¿no? Que venía en estado de ebriedad y en Naucalpan, Claro, y mató al señor que de los mató al señor de los tamales y que se había dado a la fuga, pero lógicamente venía intoxicado, ¿no? Sí. Entonces digo, esto que narras tú cotidianamente aquí y hablando del poder ciudadano, creo que es importante que también entendamos que como célula primigenia de todo este tema de la sociedad y de construcción de la convivencia ciudadana, etcétera, tiene que voltear a verse el asunto del bienestar emocional del individuo, ¿no? El Estado lamentablemente no lo está atendiendo de una manera proactiva, no está liderando el tema. Al contrario, me parece, ¿no, Raúl? Ha quitado fondos, ¿no? Sí, para esto de los psiquiátricos que están desapareciendo, ¿no? Que es también un escándalo el tema de los psiquiátricos. ¿no? Pero por ejemplo estas casas hogar las casas de asistencia a las madres trabajadoras, sí, también, ¿no? claro. Las guarderías que también se quitaron, todo eso suma a un estrés familiar, ¿no? Claro, más allá al niño. La inflación, el desempleo, la pandemia, el cambio climático, todo. O sea, si tú vas sumando todo lo que estresa al ser humano, a la familia, te das cuenta de por qué estamos tan descompuestos, ¿no? Entonces, el tema de la prevención de adicciones desde la Agenda 2030 que yo hoy promuevo, tiene mucho que ver con una visión más amplia, que aquí platicaba hace rato con tu equipo de producción, ¿no? El asunto de verlo como bienestar emocional. Claro. Fomentar el bienestar emocional como la base para la prevención de adicciones, ¿no? Oye, Raúl, desmiénteme, también lo que había leído a los primeros 2 años de la pandemia, y tiene que ver con la prevención de adicciones, fue el aumento del alcoholismo en mujeres también, ¿no? Principalmente. Entonces, digo, lógicamente la tasa de masculina es mayor y se notó también un aumento en el alcoholismo que también la explicación que se dio en ese momento que leí fue precisamente también el encierro y la pandemia. Yo te diría que y esto no lo digo y lo comento yo, pero no es un tema mío, los especialistas te lo mencionan, te lo refieren, no hay alcohólicos, marihuanos, cocainómanos, sexópatas, ludópatas, comedores compulsivos, todos son lo mismo, tienen una compulsión adictiva. Compulsión adictiva, ese es el término. Una personalidad adictiva. Tú puedes tener una personalidad adictiva que se puede reflejar en ti en compras compulsivas. O workaholic. Yo puedo tener otra personalidad adictiva que se puede manifestar en comedor compulsivo, ¿no? Un amigo puede tener la misma personalidad adictiva y se refiere o se refleja en relaciones destructivas. O sea, pero todos tienen lo mismo. Ya. Entonces no es que él sea alcohólico y ella cocainómana, es más bien todos tienen una personalidad adictiva. ¿Qué es adicción? Adicción, en el origen etimológico, la palabra tiene 2 vertientes. Una es perteneciente a. Adicto a significa que perteneces a la sustancia que te metes. Acabas siendo súbdito de esa sustancia. Y la segunda es sin palabras, adicto. Adicto, sin Entonces, palabras. El adicto, por definición, en términos muy generales obviamente, ¿no? Pero el adicto es aquel que no tiene palabras o no tiene forma de expresar su sentir. Que perteneces ya por la definición. Bueno, sí, en el sentido de que cuando tú no tienes forma de expresar tu tristeza, tu depresión, tu enojo, tu resentimiento, tus conflictos, tus duelos, cuando no resuelves todo eso, no tienes forma de expresarlo, te fugas en una sustancia. Fíjate que es bien interesante porque es la primera vez que yo lo escucho y creo que siempre hay que ir a
definición etimológica, ¿no? Para poder entender y comprender el significado real de una palabra tan frecuente, ¿no? Como es la adicción, el ser adicto, y lo acabas de explicar de una manera muy comprensible, y que además ayuda también a entender, y bien dices, ¿no? No se trata de alcohólicos o de marihuanos o de farmacodependientes, sino es el término. Sí, sí. Y ahora, trayéndolo al tema que aquí tan proactivamente promueves tú de la ciudadanía, de construir ciudadanía, te preguntaría yo, imagínate cuántos millones de personas no están en estas condiciones de ignorancia de su vida emocional, claro. Y eso se refleja en violencia, en misoginia, en machismo, en racismo, en no participación, en apatía por la política, por las elecciones, por la democracia, ¿no? Cuando dejamos que otros definan nuestro derrotero como ciudadanía, ¿no? El tradicional me vale, ¿no? Sí, a sí. mí no me importa, me vale. Y también estas escenas de violencia que me están siendo muy cotidianas, ¿no? La desmovilización social, creo yo, esto que dices, la apatía y la violencia, creo yo, que estoy muy convencido que la desmovilización social que estamos viendo, sobre todo en las nuevas generaciones, sí, tiene mucho que ver con esta ignorancia de la vida emocional. Fíjate que es importantísimo, sobre todo en estas nuevas generaciones. Digo, no me voy a meter en temas polémicos, porque igual a lo mejor es algo que no alcanza a comprender nuestra generación. Pues yo no entiendo esto por ejemplo, el reggaetón, ¿no? Las letras que son muy violentas, que son misóginas, de un cuate que alguien se acerca a tomarse una selfie y le avienta el celular, y aparte yo creo que sigue siendo, no que reprobable, sino que sus seguidores pues lo festejan, ¿no? Lo festejan o aumenta el número de seguidores, ¿no? Que es un Lo que puso Chumel Torres, ¿no? Fiel a su misoginia, ¿no? Y pues se lo aplauden. Pues sí, es un fenómeno que sí da para mucha polémica, pero fíjate, es lo que se refiere el tema de las generaciones de cristal hoy en día, ¿no? Muchos derechos y pocas obligaciones, ¿no? Es En grave. las entrevistas que yo he tenido oportunidad de hacer con celebridades para promover la Agenda 2030. Oye, que eso está muy bien, Raúl, porque siempre es como también de qué forma poder hacer que sea interesante o poder hacer comprensible, o ahora sí que con palitos y bolitas, ¿no? Con manzanas y peras, cómo explicarlo. Y lo que vi también en tus canales, que ahorita los vamos a poner aquí en la edición para que puedan suscribirse a tus canales de redes sociales, de YouTube, donde difundes todo este contenido, fue acercarte a figuras que son muy conocidas en México, realizándoles entrevistas sobre este objetivo 3 que tiene que ver el combate a las adicciones, ¿no? Del proyecto 2030 de Naciones Unidas. Ya llevamos 40 entrevistas ahora a enero de 2023 y yo estoy muy agradecido porque todas las celebridades, cantantes, actrices, futbolistas, periodistas, atletas, empresarios, toda la gente que escultores, nos han hecho favor de compartir su visión, no desde la recuperación de su adicción en particular, o no, porque muchos de ellos no se consideran, no tienen una adicción, sino el compartir cómo enfrentan ellos los duelos no resueltos, cómo han enfrentado la ansiedad, la depresión, traumas complejos, ¿no? Y es muy interesante ver cómo gente que públicamente es famosa, exitosa, ¿no? Tiene esta condición humana que compartimos todos de tener fragilidad, angustias, debilidades, ¿no? Y lo importante que es que ellos puedan compartir empoderamiento que les da al ser figuras públicas, pues con quienes los siguen, ¿no? Oye, algunos ejemplos, porque he visto muchas de tus entrevistas, pero algunos ejemplos que tú nos quieres compartir aquí en Poder Ciudadano, de alguien que tú digas, bueno, esta persona, esta estrella, este deportista, o actor o cantante, marcó y puso un gran ejemplo al decirnos y al abrirse contigo precisamente con un tema de adicciones. Pues mira, no quiero spoilear las entrevistas, los invito a que las vean, pero fíjate que ha sido un fenómeno bien bonito el que casi todos me han dado una exclusiva. Fíjate. Porque ha sido por el tema emocional. Sí, porque no es un enfoque al estilo revista de espectáculos. Sí, Pati Chapoy, ¿no? El chisme 1 y el divorcio 2 y con cuándo te peleaste y mentaste madres. Más bien es... Que desafortunadamente es mucho la fuente de espectáculos, ¿no? Exacto. Y la nota siempre, que la no nota es, rosa. No es una nota de espectáculos, pero sí estas figuras, por ejemplo... Litzy me dio en exclusiva el tema de que es, ¿cómo se llama?
ha sufrido depresión durante muchos años, ¿no? Lizzy. Y Olivia Collins, por ejemplo, cuando hablaba yo con ella de que fue precursora del Me Too, ¿no? Cuando denunció la violencia conyugal hace pues, 18, 15, 20 años, ¿no? Es decir, mucho antes del Me Too, pues la verdad es que se quebró, tuvo un movimiento emocional muy fuerte durante la entrevista y a mí me conmovió mucho porque pues se abrió realmente al tema tan íntimo, tan personal, ¿no? Daniela Romo me habló sobre su proceso para salir del cáncer. Uy, que eso ha sido durísimo. Francisco Javier González, el periodista de deportes, me platicó de los 12 mundiales y olimpiadas que cubrió, ¿no? Y anécdotas detrás de cámaras. No, en fin, digo, no quiero omitir alguno porque han sido muchos, Susana Zabaleta, Sergio Mayer, en fin, el maestro Sebastián, el escultor. Aquí cerca también, ¿no? Por acá. Sí, nuestro amigo Luis Cárdenas, el periodista de MBS también. ¿Cómo no? Saludos a Luis. En fin, te digo, son 40 celebridades que nos han dado... Oye, ¿dónde podemos encontrar tus entrevistas, Raúl, a estas celebridades? Si nos las quieres decir aquí Sí, gracias. En todas mis redes, Poder Ciudadano. Todas mis redes me encuentran como Soy Raúl RR, desde la S. Soy Raúl RR en Facebook, Soy Raúl RR en Instagram, en Spotify y en YouTube. Sí, pues ahí vamos a poder encontrar este contenido que créame que podríamos extendernos muchas horas aquí con Raúl porque es alguien al quien tenemos el privilegio de conocer hace muchos años. Sabemos de tu trayectoria, Raúl, de lo que has hecho, muy interesante lo que has recorrido en el mundo también, ¿no? Me consta porque pues, contamos también con una amistad hace muchos años, pero creo que ahorita es muy bueno plasmar esas experiencias en testimonios y más en una causa tan relevante como es este objetivo del milenio del combate a las adicciones, que es muy importante en nuestro país, Raúl. Yo concluiría con un par de conceptos. Uno, dejo la reflexión, es la primera sociedad humana, la del siglo XXI, que no necesita a Dios para explicarse la realidad. Antiguamente todos recurrían, ¿no? a cuestiones espirituosas, religiosas, para explicarse la realidad. Hoy toda la humanidad tiene un fundamento más científico y eso genera estrés. Claro. Porque no hay tanta fe. Y lo segundo es que es también la primera generación o las primeras generaciones humanas que no compiten en el mercado laboral contra un igual. Tú y yo venimos de generaciones en las que salías de la carrera y competías por un puesto con tus cuates o la gente de la misma generación de tu ciudad, ¿no? Claro. Hoy los chavos compiten contra gente de Colombia, de Vietnam, de Singapur, pero además compiten contra softwares que son infinitamente más... Contra robots. Entonces eso también genera un estrés psicológico profundo que explica también mucho de lo que hoy hablamos aquí, ¿no? Y es un cambio generacional impresionante. Oye, Raúl, qué interesante. Nos daría para otro programa más este tema de la fe, ¿no? De lo que acabas de decirnos de la creencia en Dios. Yo creo que después te vamos a invitar para ya ver en términos filosóficos y de creencia todo lo importante que es la fe también para la humanidad. Y Raúl, estoy muy agradecido de que estés aquí en Poder Ciudadano. Cuenta, por favor, con el espacio y a nuestros amigos, seguidores de Poder Ciudadano, si quieren participar y poder conocer más del tema del combate a las adicciones y de los objetivos del 2030 de Naciones Unidas, pues bueno, Raúl es un magnífico referente, ya nos dio su plataforma digital, sus redes sociales, para que también lo podamos conocer, y nosotros los invitamos a que se suscriban a este canal de Poder Ciudadano. Ya se han sumado varios, nos han dejado muchos comentarios, también los agradecemos, de todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo del año pasado, ahora en esta plataforma digital, y de lo que seguimos trabajando en su programa Poder Ciudadano. Gracias, hasta pronto. Gracias, Raúl. Hasta luego, mucho gusto. Nos vemos. Hasta luego.